Este es el podcast sobre la terapia provocativa. Soy Federico Saring, soy psicólogo provocador y terapeuta familiar. Hoy hablaremos sobre el supuesto número 4. La gente es más flexible de lo que parece. ¿En qué consiste este episodio? Explicaré el supuesto. Hablaré sobre las técnicas provocativas y también tengo a un invitado de lujo. ¿En serio? ¿Y quién es? Pues por la introducción en el sitio web del Instituto de Psicología y Psicoterapia La Serena, podemos concluir que es una persona acreditada por todas las instancias en que podemos pensar. Es psicólogo clínico, psicoterapeuta, terapeuta familiar, doctor en psicología y supervisor. Tiene huellas no solo en Chile, pero también en Argentina y en España. Y por su apellido parece que también tiene raíces en Italia. Pero eso solo fue el primero que se me vino a la cabeza ver su nombre por la primera vez. Pues nada, ¿qué más? Es director de la Escuela de Psicología de la Universidad Santo Tomás por 11 años. Y si no me equivoco, la fortaleza de los clientes y la resiliencia es uno de los temas que le interesa para investigar. El invitado de hoy es Sandro Giovanacci Retamal. Pues muy bienvenido, señor Giovanacci. Muchas gracias, Federico. ¿Tienes raíces italianos o no? Sí, claro. Sí. Y mi padre era italiano y emigró a Chile el año 56, del norte de Italia. Ah, Del norte de la zona de Trento, arriba de Milán. Ok. Ah, qué bien. Chino Milán. Entonces, ¿tiene familia italiana todavía? Todavía tengo familia italiana, sí. Primos, tíos allá. Estamos siempre en conexión con Italia. Y tiene afición con Holanda también, ¿no? Sí, me encanta. Estuve en Holanda el año pasado. La verdad es que conocí Ámsterdam, muy lindo, antes del Congreso de Relates. Perfecto. Muy lindo país. Bueno, Perfecto. espero el próximo año, cuando todo se mejore y se normalice, ir a visitarte. Genial. Y ahí hacer alguna conversación en vivo también. Perfecto, Bueno, me hace mucha ilusión. Muy bien. sí. Muy agradecido y contento de la invitación que me has propuesto. Me parece que siempre hablar de la provocación es un desafío, porque nos plantea y nos posiciona con respecto a nuestro rol de terapeuta, digamos. Así que muy, muy contento, la verdad. Muy bien. Pues y para mí también es un honor total, porque nos conocimos en Relates el año pasado en Barcelona y para mí era un honor regalarte mi libro y hablar contigo en un bar en Barcelona. Y aquí estamos, ¿no? Grabando un podcast sobre la terapia provocativa. ¿Quién lo diría? Después del tiempo estaríamos acá conversando. Eso Y es. sin duda que la relación de cooperación va a seguir en el tiempo. Genial. Pero no sé, después de este podcast, si todavía vas a pensar así, porque yo quiero empezar con una pregunta, que es mi pregunta provocativa estándar a mis invitados. Y suena, o es, ¿cuál es tu peor característica y por qué pueden tus clientes aprovechar de ella? Mi peor característica es que tengo muy poca paciencia. Sí, a veces me aflora la sangre italiana y quiero un poco, a veces, hacer un poco de que las cosas sean rápidas o que... Ya. Pero la poca paciencia es una característica, y sin duda que me ha servido cuando... Yo siempre digo que el tema de las características de los terapeutas, si uno las estudia, si uno se estudia y se somete, como yo pienso, a terapia, a una reflexión, se transforma en una herramienta totalmente poderosa. Totalmente poderosa. Vale, O sea, entonces es una característica mala de tu parte, pero también te sirve a ti. Totalmente. ¿Cómo
¿Cómo sirve a tus clientes en este sentido tu Claro, impaciencia? a mis clientes les sirve porque lo que yo he visto, por lo menos con respecto a la intervención, siempre tomando en cuenta que haya una muy buena alianza. Yo siempre creo que la intervención tiene que tener una base de muy buena alianza, Mm, que es un factor común en psicoterapia. sí, sí. Les sirve porque de alguna manera eh, le genero contraste a veces con los tiempos de los pacientes, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, un ejemplo, está muy pegado, muy centrado en una temática que es recurrente y que vemos que no hay cambio, que hay alguna situación donde ellos no pueden observarse y la poca paciencia se transforma en un mostrar, ¿no? En mostrarle esto que están realizando desde afuera, Mm, quizás con un tono más fuerte, nunca agrediendo ni nada, pero sí mostrándole la conveniencia o no de mantenerse en esa situación, que mm, son situaciones que están, como diría un terapeuta, detenidas en el tiempo, por mm, ejemplo, ¿no? mm. Entonces, yo creo que se pone al servicio de la intervención y los pacientes o los clientes son beneficiados fundamentalmente porque un externo, que es el terapeuta, le genera un contraste. Sí. Ah, vale. Yo creo que es un poco, que yo creo que es un poco lo que la función que tiene el terapeuta, de generar un contraste importante, que son los puntos ciegos que tienen los pacientes o los clientes, aquellos puntos que ellos no ven, que no se observan. Mm. Entonces, cuando el terapeuta entra, muestra eso. Y también podría servir como feedback al cliente del mundo en su alrededor, que, no sé, en mi formación era muy importante dar todo el espacio a tu cliente, escuchar pacientemente, pero eso no es la situación en la vida, que en tu trabajo, en la vida, el mundo continúa girando sin o contigo. Entonces, aunque padeces un cierto malestar, el mundo no te estás esperando. Y a veces en la consulta fingimos que sí, el mundo para ti y escuchamos pacientemente a todo lo que quieres compartir, pero en realidad, saliendo de tu despacho, el mundo funciona diferentemente, Claro, ¿no? claro. Es algo interesante porque, por ejemplo, tomando los principios ya desarrollados por Freud, un poco históricamente, la situación de la contratransferencia es una situación muy relevante Mm, que los sistémicos hemos tocado y hemos tomado y le hemos nombrado la resonancia. Entonces, lo que me pasa a mí con un paciente, con un cliente, si yo lo muestro, se transforma en una herramienta importante para el cliente. eso es, Por ejemplo, esto que me pasa a mí contigo, ¿cómo le pasará, por ejemplo, a tu pareja? ¿Cómo le eso es, pasará a tus hijos, sí. no? Yo que tengo este tiempo que estoy conversando, que te veo una hora en una semana, que no es nada. Mm, Imagínate cómo va a ser la sensación si yo estoy un poco agotado de lo que me estás contando, eso que es. me siento agotado, Ah. ¿qué pasaría o qué pasará con tu familia, ¿no? Somos, Entonces, somos yo el pienso que espejo de la realidad. exactamente. Sí. Entonces siempre creo que es como la utilización. Yo tengo un artículo que ahora estoy compilándolo para un libro que estoy escribiendo, eh, que el artículo se llama Escenas que paralizan, que es cuando eh, hablo del impasse terapéutico. El impasse terapéutico se refiere como a momentos donde el terapeuta queda paralizado sin saber qué hacer, Mm, ¿no? Por la situación misma de la dinámica de la relación de paciente o cliente con terapeuta. Entonces, en ese artículo lo que propongo es básicamente la utilización instrumentalmente de lo que te pase a ti como terapeuta, digamos, ¿no? O sea, como ujú. que yo pienso que es muy importante, por eso que la supervisión y creo que la terapia de uno es relevante para poder plantear cuáles son, como la pregunta misma que tú iniciaste, que me parece muy importante, cuáles son mis fortalezas, cuáles son como mis lados más debilitados,
cuáles son mis temáticas que son complejas, ¿no? Yo creo que tenemos temáticas que no nos gustan trabajar y que nos hacen mucho ruido, nos generan, digamos, movimiento emocional, y yo pienso que eso es importante que uno lo tenga como claro, como terapeuta. Muy interesante. Sí, es muy interesante lo que pasa contigo como terapeuta y cómo hacer algo con estas sensaciones, ¿no? Y Sí. pues en la terapia productiva también tenemos intervenciones en lo que llamamos las maniobras relacionales, lo que hace el cliente para que tú sientes algo que no cuadra con la situación y tiene que ver con procesos de transferencia y contratransferencia que podrán impedirte ser un buen terapeuta y impedir al cliente ser un buen cliente, es decir, aceptar el proceso terapéutico, ¿no? Pero bueno, eso es un tema para un otro podcast, porque ahora vamos a hablar sobre el supuesto la gente es más flexible de lo que parece. Y mira, si salimos de este supuesto, un poquito de impaciencia no pasa nada, porque la gente es más flexible. Voy a explicar al oyente de qué se trata este supuesto y después seguimos con la entrevista, pero por favor, si quieres comentar algo o si tienes una pregunta, por favor, adelante. Perfecto. Pues, ¿de qué se trata el supuesto de hoy? A menudo consideramos a gente con problemas en sus peores momentos de la vida como vulnerable y triste. Sentimos compasión. Es normal, es humano. Mal de muchos, consuelo de todos, ¿no? Sin embargo, nos equivocamos cuando pensamos que a una persona en sus peores momentos no le quedan fuerzas. A la mayoría de la gente siempre le queda fuerza y elasticidad. Aún más, aguantando tanto malestar, una persona que ya ha sufrido años de maltrato, de pobreza, de mala suerte, tiende a disponer de una fuerza y elasticidad emocional enorme, aunque piensan que no pueden soportar más y, por eso, piden ayuda a un profesional. De otro modo, no habría sobrevivido tantos años, ¿no? Pero la amarga historia de esta persona evocará compasión en todo el mundo, incluso en los terapeutas. Actuando desde la compasión aumenta la probabilidad de que tengamos demasiado en cuenta la vulnerabilidad del cliente. La verdad es que sí, tenemos que tomar en serio la posible vulnerabilidad del cliente. No obstante, al mismo tiempo tenemos que evitar que el cliente se acomode en nuestra compasión. Si actuamos solo desde la compasión, también podríamos confirmar al cliente que es débil e indefenso. Solemos emitir estas señales inconscientemente y sin querer. Así podríamos caer en 3 fenómenos durante el tratamiento. El primero es que nos encarguemos de la responsabilidad de resolver los problemas del cliente y de darle las soluciones. Así, decimos al cliente que no es capaz de arreglar los problemas ello mismo. Sobre todo, nosotros mismos tenemos que pensar, buscar, cambiar, adoptar, o sea, hacer este trabajo en la terapia, aunque la única manera que tiene el cliente para salir de los problemas es que él mismo haga el trabajo de aprender nuevos caminos para arreglar su vida. Carl Whitaker dice: es imprescindible para el terapeuta negarse a cargar con los cambios en la vida de la familia. La familia debe tomar la responsabilidad entera para los cambios y debe decidir por sí misma sobre los asuntos importantes en su vida. Crear esta distancia, según Andolfi, entre él y la familia era su mejor herramienta para evitar tener que cuidar demasiado a la familia y así hacerla pasiva. El segundo es que trabajamos muy cuidadosamente con el cliente. Decimos cosas con mucha prudencia o, aún más, reteniéndonos de decir cosas importantes porque podrían afectar al cliente. Como terapeuta familiar he trabajado junto a compañeros en sesiones con familias. A menudo tratamos problemas bastante complejos.
De vez en cuando cerramos la puerta después de una sesión dura, mirándonos con manchas de sudor bajo nuestros sobacos, diciendo, joder, esa hija es imposible. ¿Qué hacemos? No quiere hablar, ni escuchar, ni cambiar su opinión. Entendemos que está depresiva, pero por eso la tratamos con tanta prudencia, con tanto respeto. ¿Qué más podemos hacer? La verdad es que queríamos decirle que es una persona perdida si no toma su parte de responsabilidad en los problemas de la familia. La familia está tan indefenso como nosotros. Conclusión, teníamos que decir eso durante la sesión, en lugar de después de la sesión, cuando no está esta chica. Y lo hicimos. Y cambió todo. No éramos los únicos que no nos atrevíamos a decir todo lo que pensábamos. Los padres también se encontraban en el agarre paralizado de la prudencia hacia su hija. Expresar nuestros pensamientos, aunque fuertes, significaba que los padres empezaban a exigir a su hija que asuma su responsabilidad para mejorar el ambiente familiar también. Ya no podía esconderse más en su depresión. El tercero es que el cliente podrá utilizar su estado vulnerable como excusa para no hacer nada, para evitar tomar la responsabilidad en su vida. En el ejemplo antes mencionado, la hija depresiva no estaba utilizando su estado depresivo intencionadamente, pero hay gente con problemas que se aprovechan de su estado para que los demás hagan su trabajo en casa, en la oficina y en el tratamiento. Si tú, como buen profesional, no puedes decir todo lo que piensas necesario, si tienes que tomar en cuenta la vulnerabilidad del cliente, en cada paso de tratamiento, el cliente tendría el control en el tratamiento, evitando intervenciones importantes que no le caen bien. A veces encuentro un cliente que efectivamente está manipulándome así. En cambio, provocando a tus clientes, vas a notar que a menudo quieren esquivar el tema porque aumenta la tensión en la sesión. Si les dejarás esquivarlo, también tendrían el control en la sesión de manera poco útil. En cuanto hayas llegado a ese punto en una sesión en que el cliente trata de escaparse, tienes que seguir provocando al cliente. Luego explico cómo hacerlo utilizando la buena mezcla del buen contacto, el humor y el desafío. Hasta aquí la explicación sobre el supuesto, Sandro. Me interesa muchísimo la experiencia y visión tuya respecto a la resiliencia y la vulnerabilidad de los clientes. Entonces, ¿qué es resiliencia en tu opinión para empezar? Bueno, muy interesante primero que todo lo que estás mencionando. Tengo varias ideas que me surgen de tu explicación. Mm, Pero para tomar un poco la pregunta, la resiliencia es la capacidad que tienen los sistemas humanos, bueno, tomándolo un poco el concepto de la física, pero los sistemas humanos para, digamos, volver, yo digo, siempre transformarse en algo mejor, ¿no? Transformar la experiencia en algo mejor. mm, Entonces, siempre se ha planteado como volver a un estado inicial. Yo siempre digo como transformar el estado que tienen las personas, las familias, los sistemas más amplios a una situación que está mejor, ¿no? ¿Cómo se pueden Y aprovechar de ello? sí, y en el caso un poco del tema familiar y el tema de los pacientes, los clientes, yo siempre digo que la resiliencia o las fortalezas, como le llamo yo también, las fortalezas familiares siempre están relacionadas con una concepción que yo tengo que siempre que trabajo en clínica, trato de buscar lo que le llamo los tesoros familiares. Los tesoros familiares son aquellas historias o situaciones de la familia de origen que están asociadas fundamentalmente a situaciones que son positivas, ya sea a nivel afectivo, ya sea en la relación con algún miembro de la familia de Ujú, origen, y que les sirve a esas personas en la actualidad para poder utilizarlo en el conflicto o en el malestar que están viviendo las personas. mm, Lo que pasa, ya que lo conecto con lo que tú estabas comentando, lo que pasa es que generalmente el paradigma que traen los clientes es un paradigma muy negativo de ellos mismos. mm, Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos como terapeuta siempre está asociado a poder tratar de influenciar
la visión que tienen estas personas de ellos mismos. O sea, cómo poder, es casi como si fuera como un cambio de epistemología de los pacientes, ¿no? Ellos, o los clientes, ellos traen una epistemología que es, o un paradigma que es muy negativo de ellos mismos, y lo ponen en acción con el terapeuta para que nosotros como terapeutas digamos, enganchemos con esa situación y mm, también podamos verlo así, que yo creo que eso, si bien es cierto, uno tiene que acoger, acompañar, validar el dolor humano, yo pienso que una labor importante tiene que ver con mostrar la forma que ellos están viendo. mm, O sea, reflejarle que un parte de la situación de malestar tiene que ver con la forma que ellos están viendo, se están observando, ¿no? Porque generalmente dejan fuera, que tiene que ver con la resiliencia, dejan fuera todas aquellas, estas historias que yo le llamo tesoros familiares, estas historias que son exitosas o que son, digamos, afectivamente muy potentes y positivas. Entonces, mm, siempre se enfocan en contar la parte que no es tan buena, mm, ¿no? Entonces, yo creo que eso es interesante como para poder entender que mm. cuando uno piensa como terapeuta que los pacientes le quedan fuerza, Y en este sentido, hay una diferencia entre, porque habla sobre los tesoros familiares, habla sobre la misma de observar a ti mismo como cliente. Hay una diferencia entre considerar la resiliencia de una perspectiva familiar y una perspectiva individual de la psicología de un individuo. o sea, obviamente que hay ciertos factores que yo diría que pesan a la hora de entender si una persona o una familia puede ser más o menos resiliente, ¿no? Yo creo que por ejemplo, cuando uno ve ciertos aspectos familiares que son, por ejemplo, que tienen historias donde siempre se han sentido como contenidos, que yo creo que un factor importante en la familia es que Mm, las personas se sientan contenidas por la familia a nivel emocional, que le ayuden en los conflictos, entonces veo que hay una conexión entre la sensación o la idea de resiliencia individual con la idea de resiliencia familiar. Creo que hay una conexión porque tiene que mm, ver básicamente con digamos, con el contexto histórico que las personas, digamos, han tenido en su vida y eso es parte importante de los factores que son contextuales, familiares, que de alguna manera las personas heredan, ¿no? Yo creo que hay un tema de poder generar una herencia familiar, por ejemplo, en cómo afrontar los problemas, qué hacía mi familia cuando estábamos en crisis, cuando no había mucho dinero, qué hacía mi papá o mi cuidador, cuando yo me caía y me sentía angustiado, cómo actuó algún personaje de la familia. Eso creo que tiene una conexión importante mm, con respecto a la resiliencia individual. Por ejemplo, también ahora no sé si lo leíste, pero me llegó un libro que me compré, porque yo siempre he sido desconfiado de lo virtual en las compras y ahora me di cuenta que llegan los libros y me compré un libro que se llama La psicoterapia de Dios, no sé si lo leíste, no, de no lo conozco. Boris Cyruluk. Ok, vale. Es muy interesante Mm, porque él plantea que, por ejemplo, la espiritualidad actúa como un factor resiliente, mm, como un tutor resiliente ausente, que es súper interesante. Por mm, ejemplo, te pone como al tapete, a mí hasta el momento me está dando a entender algo que yo ya venía pensando que cuando uno, por ejemplo, entrevista a personas, familias, el tema de la espiritualidad no es menor. No estamos hablando de religión, estamos hablando de como que de una creencia, ¿no es cierto? Como que, mm, y por ejemplo, cuando pensamos si aparece un factor como mi familia creía en algo y eso nos servía para tener menos angustia en periodos que son complejos. Entonces yo veo que hay una conexión directa entre esta, digamos, cultura familiar, relacional, que tiene que ver con qué hacíamos para poder estar tranquilos, cuando tuvimos crisis familiares, qué implementamos, como que mm, son
son los aspectos interesantes de los tesoros familiares que te sirven para poder aplicarlo en la actualidad y también te hace pensar es cómo yo estoy utilizando mi historia, en la parte buena de mi historia, para poder ponerla, por ejemplo, al servicio de mi familia en la Mm, actualidad, mi familia creada. Cómo yo tengo por ejemplo, cuando mi hijo está en un conflicto, cómo me acerco a él, qué hago. Esto es muy interesante porque tiene que ver como decían por ahí, los ancestros y cómo los ancestros pueden eh, tener presencia absoluta, ¿no? mm. No solamente de lo negativo, yo digo siempre que los ancestros tienen presencia de lo positivo también, y ahí es donde aparece la resiliencia, la fortaleza, los tesoros. Y como lo estás explicándolo, me viene en la cabeza que también tiene que ser más o menos flexible para ver a los tesoros familiares. Yo creo que hablando sobre la espiritualidad, trata de tener la capacidad para mirar a, a ti mismo, a tu situación, a la familia, al malestar, desde otras perspectivas. Así hay más opciones para pensar en tu situación, pero también para asimilarlo, se dice así, ¿no? Asimilarlo y cambiar algo en tu situación o en tu manera de plantear el malestar. Sí, claro, el tema de la flexibilidad, yo siempre creo que es muy importante en lo que es tanto para el terapeuta como para los clientes. Entonces, yo creo que sí, sí, creo que es una característica, desde mi punto de vista, humilde, es una característica relevante para la concepción de lo que es la terapia. La flexibilidad, la creatividad y la Mm, espontaneidad para mí son tres conceptos que son ingredientes fundamentales mm, tanto para los clientes como para los terapeutas. O sea, yo creo que si no está la flexibilidad, o sea, la terapia implica muchos elementos que son de incertidumbre, ¿no? Muchos mm, elementos que no se sabe cómo va a terminar esto. Entonces, la flexibilidad implica también poder tolerarlo, también implica poder, si tienes pensado algo como terapeuta, cambiarlo e ir por donde te están mostrando, o sea, como que la estructura rígida mm, creo que hace como peligroso para que los terapeutas fracasen. mm. Vale, entonces es una idea básica y fundamental para la terapia. Hombre, que eh, yo estoy consciente de que como terapeuta provocador yo utilizo este supuesto sobre la flexibilidad de la gente también para argumento, si está bien, incorporar desafío a tus clientes. Aunque un cliente se presenta muy vulnerable. Ujú. En tu opinión, ¿crees que sí, por la flexibilidad de lo que hemos hablado, sí está bien incorporar el desafío? ¿Qué piensas de ello? O sea, creo que van de la mano. Entonces, yo creo que el tema, no creo, a ver, no creo que la terapia que tenga una visión, digamos, o un correlato narrativo de donde yo todo le doy la razón al terapeuta, perdón, al paciente o a los Mm, clientes, y donde no lo llevo más allá. Ahora cuando hablaste de desafío, me vino a la mente Vygotsky, ¿no es cierto? Vygotsky como mm. que esta idea de la zona de desarrollo próximo, que es Ah, importante, sí, o sea, sí. que posiblemente yo creo que hace mucho eso con los pacientes, con los clientes, que es llevarlo un poquito más allá. Ahora, la dimensión del empujón o la ayuda a transitar, que es un poco lo que yo creo que es el desafío, siempre tiene que estar dado pensando lo que un pequeño movimiento a veces tiene una repercusión muy grande. Mm. Muy grande. Entonces, siempre el desafío El me parece efecto que mariposa, ¿no? sí, sí, yo creo que eso es como. Y ahí hay un poco también lo que yo creo que hace que los terapeutas
fracasen con la idea de poder generar cambio o ayudar a generar cambio, porque yo creo que los pacientes, los terapeutas, no generamos cambio nosotros, sino que nosotros empujamos, intervenimos de una manera tal que generamos estas perturbaciones. Pero la idea a veces de los mismos terapeutas, como es muy rígida, quieren un cambio en una dimensión y quieren un cambio que implica, por ejemplo, una estructura diferente o un objetivo que es muy mayor. Entonces Mm. yo siempre digo que el cambio tiene que estar estructurado en un poco más allá, llevarlo, ayudarlo a transitar y eso hace que los mismos Mm. pacientes o clientes tengan éxito en proponérselo y va ayudando como una, digamos, bola de nieve en sentir que la cosa va mejor y va cayendo al cambio de paradigma, mirarse, oye, realmente lo pudimos hacer. Sí. Porque claro, si el terapeuta me propone algo que es imposible, es muy difícil que los clientes lo hagan, ¿no? Es mejor tener 10 éxitos muy pequeños que un fracaso total. Es verdad. Sí, pues hombre, desde el planteamiento provocativo aconsejamos a nuestros clientes no cambiar. Hablamos sobre este aspecto luego en este episodio, es que el desafío es aconsejar pues mejor que no cambies. Alguien con una depresión o ansiedad o problemas familiares, que lo que decimos saliendo de la idea que hay procesos homeostáticos en individuos, pero también en familias, y lo que hacemos es ser el abogado del diablo, es decir, promocionar y dar la razón a todos los argumentos desde el homeostasis. Sí, puedes cambiar tu papel en la familia, pero tus dos hijos tienen que acostumbrarse a ellos y ya entran en la pubertad o en la adolescencia. Entonces para ellos es muy complicado, entonces mejor que no lo hagas, ¿no? Entonces vas a dar la razón al otro lado del cambio para que los familiares mismos van a confesar a ti, pero sí, es importante cambiar. Y en ese sentido ofrecimos el desafío a nuestros clientes. Y lo que siempre digo es, un paciente, aunque vulnerable, es como una esponja, pero una esponja que ha sufrido ya mucho tiempo, entonces no hay flexibilidad en esa esponja. Pero si vas a acariciar por consuelo a la esponja, no cambiará nada. Pero si vas a provocar un poquito a la esponja, ¿no? Empujando un poquito, picar un poquito en la esponja, va a reaccionar poco a poco y la esponja restablecerá su flexibilidad, ¿no? Tal vez no tanto como en el pasado, pero sí hay más flexibilidad después de un rato. Sí, suena interesante y bonito eso, ¿no? La Mm, esponja, porque me parece que a veces no requiere tanta caricia, sino que requiere meter un poco esta intervención que son más eso es. provocativas, Sí, ¿no? Y que le genera una activación, ¿no? eso es. ¿Crees que, aunque sí sirve ofrecer un desafío, sí sirve para salir desde la flexibilidad en vez de la vulnerabilidad de los clientes o pacientes, también hay situaciones en que corremos un riesgo de no tomar en cuenta la vulnerabilidad o de ofrecer desafío? También hay riesgo, ¿crees? Hay riesgo de que uno, yo creo que siempre el riesgo está en que uno sea como incluido en el sistema familiar, por ejemplo, que consulta, ¿no? Como que la narrativa y esto que nos muestran los pacientes tiene el riesgo de que nosotros, si hacemos lecturas que son muy desde por ejemplo, desde la emoción,
del terapeuta, a veces quedemos como hipnotizados con el sistema familiar mm, y no podamos generar una activación, ¿no? Porque tenemos una lectura, por ejemplo, de mucho dolor, de mucha pena, como que hacemos un isomorfismo con el sistema familiar, como que nos transformamos en uno más de ellos, mm. ¿no? Y eso si se pone así y te pone en una posición de terapeuta como que es muy rígida, donde no puedes salir de esa posición, claramente estás en un problema terapéutico, ¿no? Sí, sí. Porque te va a transformar en que tu consulta con ellos se va a transformar como que seas como un paño de lágrimas para el Eso es. sistema familiar o para los clientes permanente. Entonces, no hay mucho, no hay mucho movimiento, no hay mucha posibilidad de que se vayan moviendo algo diferente. Es lo que ha comentado Andolfi en su época provocativa, hace, ¿no?, 3 décadas creo, que tiene que tener cuidado no formar parte del sistema familiar. Y justo por ello, él en este momento de su carrera ha abogado por desafiar al sistema en vez de incorporarse, porque eso era y todavía es una idea muy importante, ¿no? Para establecer la alianza terapéutica tienes que entrar en el sistema, pero entrando en el sistema corres el riesgo de formar parte del sistema en vez de ser una influencia desde el exterior. Claro, claro, un poco lo que pensaba también es que también Minuchin nos dejó, bueno, nos dejó muchas cosas muy, muy positivas, muy importantes. Siempre me quedé con la idea de que la intervención terapéutica tiene que ser el equilibrio entre una buena cachetada Mm. y una buena caricia. Como Sí, cuando esta visión es así, cuando se logra el equilibrio, creo que la terapia es una terapia que es eso positiva es. para todos, digamos, ¿no? Para el paciente, para los clientes y para el terapeuta. Sí. O sea, si yo no me acomodo a mi rol de uno más de ellos y porque estoy hipnotizado por el dolor, porque es muy grande el dolor de esta familia, la pena que estoy observando, si me quedo en esa posición es un riesgo y seguramente va a generar que eso estén estabilizados en el dolor por mucho tiempo Mm. y no haya cambio, ¿no? En cambio, si logro como equilibrar, si hago un acompañamiento, una acogida familiar, entendiendo el dolor humano, pero desde ahí cuando ya estoy incluido, genero una provocación, Mm. parece que es mucho más relevante. Sí, sí, claro, sí. Y hablando sobre este equilibrio que has mencionado, me hace pensar en unas de las técnicas provocativas que quiero abordar ahora. Entonces, muchas gracias por la entrevista hasta este momento, Sandro. Y déjame explicar las dos técnicas. Y como comentado antes, si quieres comentar algo, si tienes una pregunta, Sandro, adelante. Pero la postura básica. Mira, el supuesto de hoy tiene mucho que ver con el supuesto provocativo. El desafío crea una relación. Este supuesto sobre el desafío trata de la audacia y la confianza del terapeuta para poner bajo tensión la alianza o la relación terapéutica. En el supuesto sobre la flexibilidad, hablamos sobre la convicción de que los clientes pueden aguantar más de lo que pensamos frecuentemente. Las técnicas provocativas que hemos tratado antes usamos para ambos supuestos. Me refiero a, por ejemplo, el rojo-verde daltonismo y trabajar monotemáticamente. Entonces, en lugar de frenarse pensando que has tocado un tema delicado, el terapeuta provocador abordará aquel tema. Para hacerlo, es importantísimo trabajar desde la postura provocativa básica. ¿A qué me refiero? Pues, durante las sesiones en vivo de Frank Farrelly, el fundador de la terapia provocativa, le observaba con una pregunta en la cabeza: ¿por qué puede decir cosas tan fuertes y conflictivas al cliente sin que se enfade con Frank? Notaba que solía empezar con preguntas y comentarios poco provocativos. Con humor, sí,
pero poca provocación. Si Frank Fairley descubría que tocaba un tema importante, empezaba a aumentar el desafío, incrementando la exageración y el absurdo. Así encontré la clave. Necesitas utilizar tu empatía para averiguar, más o menos, cuál es el tema importante, y si tienes razón, puedes decir cosas fuertes porque están vinculadas con el tema importante del cliente. Y, en mi experiencia, muchas veces el cliente ha tenido pensamientos similares o incluso más fuertes que las cosas fuertes que le estás diciendo. Repito la clave, tienes que encontrar el o los temas importantes primero, sea en 1 minuto o en 30 minutos. Y no es tan extraño que esa sea la clave. Debes saber que Frank Fairley, aunque provocador de naturaleza, estudió con Carl Rogers, el fundador de la terapia centrada en el paciente y protagonista de la terapia humanista. Antes de establecer su terapia provocativa, trabajó durante unos años como terapeuta humanista, y por eso los puntos claves de este estilo son la aceptación total del cliente e intentar entender la manera de pensar y sentir del mismo. Con este fundamento pudo desarrollar el estilo provocativo, sin perder la conexión con el cliente. En el prefacio de la edición holandesa de su libro, Fairley dijo: "La mayoría de los terapeutas dominan los aspectos de la confrontación de la terapia provocativa bastante rápido. No importa cuán difícil sea para algunos, es la parte más fácil. La parte difícil es", y dijo, "la verdad es que no sé precisamente por qué es así, el guiño y el contacto de la mirada del terapeuta, el afligir con cariño, lo que es el fondo en la esencia de la terapia provocativa". Y en eso tenía que pensar cuando comentaste Minuchin. Por eso insisto que trabajar provocativamente es trabajar desde la combinación del buen contacto, del humor y el desafío. A veces es más importante prestar atención al buen contacto para dar espacio a la compasión, pero tener en cuenta que al mismo tiempo también hay espacio para el humor y el desafío. Evitamos compartir demasiado los sentimientos. Un ejemplo en que surge muy bien el rojo-verde daltonismo y en que se muestra muy bien cuidar al equilibrio en la postura básica es la sesión con Alfredo. Alfredo me ha contactado porque padecía un desgaste profesional, un burnout. Gran parte de la causa de su burnout era su baja autoestima, lo que daba como resultado una conducta poca asertiva. En la terapia provocativa alentamos la conducta asertiva, pero bueno, de manera contracorriente, ¿no? Antes de aquella sesión, Alfredo me había comunicado que el objetivo de esta sesión sería impedirme interrumpirle y hablar sobre cosas irrelevantes. Supuesto 7. Los desafíos y los senderos transversales encausan al fondo. De este supuesto hablamos más tarde en esta serie de podcast. Pues venga, dale, le ofrecía el desafío para que pudiera practicar su conducta asertiva. Alfredo, me has escrito que no te gusta que me desvíe del tema y me preguntaba qué quieres decir con desviarse del tema. Es que me parece muy justo y, más que nada, muy importante aclarar este asunto entre tú y yo. Usando la palabra asunto se me ocurrió, ¿hay alguna diferencia entre un tema y un asunto? No sé si importa esta distinción, pero tampoco quiero dejar la posibilidad que sea importante. Quiero tomar muy en serio tu reflexión, Alfredo? Por eso... Pero Fede, por favor, eso es lo que quería decir. Y yo, asombrado, ¿el qué? Eso, lo que estás haciendo ya. Y ahora decepcionado, pero solo quiero ayudarte. Solo quiero tomar en serio lo que me estás diciendo, Alfredo. Ya. Comentó Alfredo. Alfredo ya no sabía qué hacer en nuestra conversación, pero yo estaba decidido a no rendirme por su muestra de debilidad. Si quería practicar una conducta asertiva, tendría que salir de su cueva de inseguridad. Sigo desviando el tema, pero ahora aún más extraño. Hay que pararme de una vez, ¿no? De repente me pregunto en voz alta, ¿sería una diferencia el tono o la manera en que hablamos sobre o desviamos el tema? No me preguntes por qué, pero tengo que pensar en El Padrino.
Y ahora en voz de Marlon Brando, Don Corleone. Alfredo, te has acercado en el día de la boda de mi hija. 3 años de no visitarnos. ¿Cuál podría ser el tema? No, el asunto. Da igual, tan importante para molestarme en este día. Alfredo, mirándome casi boquiabierto, no sabía qué decir, y todavía como Don Corleone. No me contestas. ¿Qué hacer con el tío que me molesta en este día tan importante? Pues, por el respeto que tengo por tu familia y por los riquísimos canelones de tu madre, te dejo salir sin problemas esta vez. Pero Fede, ¿cómo va a servir hablar sobre la definición de temas en voz de actores conocidos? Pues a ti tal vez no mucho, pero a mí me encanta hacerlo. Hace que me guste mi trabajo. Y yo pensaba, por favor, ¿qué más tengo que hacer para desviar el tema y que por fin Alfredo haga algo asertivo? Así seguí unos minutos más explorando voces de actores famosos. Antonio Banderas como el gato en botas, las voces del maestro Yoda y Darth Vader de Star Wars. De repente me dijo que se salía de la consulta. No sé cómo manejar esto. No entiendo qué tratas de conseguir. Es mejor que me vaya. Lo siento. En este momento decidí disminuir el desafío en favor de la relación con Alfredo. Pues vaya, pensé que querías practicar con defenderte en situaciones difíciles. Parece que de momento todavía solo sabes cómo esconderte o huir. Eso es, comentó Alfredo. Es lo único que sé hacer en tales momentos. Soy un desastre. Sí. ¿Y qué es lo que querías decir? Hipotéticamente, en teoría, en tu fantasía, en voz de Darth Vader, con la fuerza de tu lado. Él tenía que reírse. Ni siquiera me gustan las pelis de Star Wars, jolín. Pues quiero que te calles. ¿Para qué me debes hablar? ¿Y por qué no me lo dices? Hemos comprobado que eres capaz de decirlo, ¿no? ¿Tan fácil? Sí, tan fácil. En el resto de la sesión aumenté el desafío cuanto fue posible, dejándole un poquito de espacio para respirar, oscilando entre más o menos desafío, pero siempre manteniendo el trato de aquí conmigo no puedes esquivar el desafío. Al final de la sesión, Alfredo me dijo cuánto le costaban las sesiones conmigo, pero incluyo el comentario. Sin embargo, en 5 sesiones contigo he cambiado más que en las 10 sesiones con el otro psicólogo. Él estuvo muy profesional y simpático, pero no me ofreció este desafío, que es lo que necesito. Por último, hay otra técnica importante. Tal vez sea mejor llamarla una non-técnica. No ayudar a tu cliente. Si un cliente viene a tu consulta por el mero hecho de buscarte, expresa de manera implícita que necesita ayuda, es que no ha logrado de resolver su problema. Es normal que también exprese eso explícitamente. A veces incluso de manera exigente. No sé cómo manejarlo, por eso estoy aquí contigo, ¿no? O te pago para ayudarme, ¿no? Sin embargo, en la terapia proactiva ayudamos al cliente no ayudándole. En el último episodio del podcast ya hemos hablado sobre la hipótesis 2 de Frank Fairley, que sale de la suposición que si das un consejo al cliente es probable que no lo cumpla. Pero si le aconseja continuar haciendo su conducta contraproductiva, te confesará del contrario y por eso estará aconsejándose a sí mismo lo que necesita. Y la motivación para cumplir su propio consejo casi siempre es más grande que para seguir el tuyo. Bueno, a veces me da ganas ceder ante mi propio deseo de dar un consejo. Sin embargo, en la mayoría de las veces uso consejos absurdos que no le sirven para nada al cliente. Lo que pasa entonces es que el cliente tiene que pensar por su propia cuenta para encontrar una solución. Una que sí merece la pena. Solamente puedes continuar esta estrategia creyendo que el cliente es suficientemente flexible para salir con su propia esfuerzo. Si no crees eso, tenderás más pronto a dar consejos para ayudar al cliente. Pues, perfecto. Eso es todo para este episodio.
Sandro, vuelvo a agradecerte por participar en este podcast. ¿Tienes algún último comentario? No, yo muy agradecido de tu invitación, ha sido muy, muy provechoso y entretenido, que es lo que más se agradece siempre, que sea entretenido, que se pueda, estos temas que son tan técnicos se puedan hacer así tan amenos también, ¿no? Así que creo que la terapia provocativa es un muy buen aporte. Pienso que hay que tomar y seguir desarrollándola porque me parece que tiene muchos puntos de conexión, por ejemplo, con lo que yo hago también con los pacientes, de otra forma quizás, pero también creo que la visión es siempre la activación, el desafío, llevarlo un poquito más, moverlo un poquito más, ¿no? Así que agradecido y con gusto poder participar nuevamente cuando tú estimes conveniente. Perfecto. Sí, me parece muy interesante, Sandro. Sí. Y has comentado que estás en un libro, creando un nuevo libro. ¿Podemos esperar algo pronto de eso? ¿O? La verdad que lo tengo bastante desarrollado. Ahí pienso que va a estar listo en enero o febrero, si Dios quiere, el próximo año. Es un libro que es la aplicación de la unión del psicodrama con la narrativa. Ah, vale. Que son las psiconarraciones. Sí. Así que ahí voy a hablar de técnicas psiconarrativas que sirven para desafiar y mover a los pacientes. Como Perfecto. por ejemplo como lo son las máscaras, por ejemplo, ¿no? Que son un recurso terapéutico muy potente para a veces desafiar a los pacientes a verse, a observarse, a movilizarse, ¿no? Entonces... Había, creo, 2 ejemplos de estas técnicas también en Relates, la versión 2020 online. Sí, entonces es algo muy corriente, ¿no? Se dice. Sí, hay mucho interés en ello. Sí, la verdad es que perfecto. Hay trabajo en eso. Entonces, para el oyente que tiene interés en estas técnicas y en psicodrama y la terapia narrativa, esperamos enero, febrero para el estreno de tu libro. No voy a todavía anunciar el nombre porque es muy lindo, pero lo voy a guardar. Perfecto. Pero sí pueden esperar un trabajo de conexión interesante entre dos escuelas o modelos de la sistémica. A pesar que el psicodrama no es reconocido por la sistémica, yo lo incluyo porque fue un antecesor muy relevante para que vio familias, que vio grupos antes que los sistémicos. Entonces, como fue lo que hizo Moreno, ¿no? El rumano médico que se fue a Estados Unidos. Y entonces la conexión con las terapias narrativas tienen muchos puntos de unión, ¿no? Sobre todo con lo que se le llaman las técnicas activas, que es básicamente la utilización de recursos corporales, espaciales, vivenciales, plásticos, que sirven para generar, digamos, intervención con los pacientes. Perfecto, pues me hace mucha ilusión ver salir tu libro, y para el oyente también. Entonces puedes buscar Sandro por ejemplo, no en LinkedIn, no tienes un perfil por ahí, pero tengo que hacer, pero si buscan en Google van a encontrar artículos míos de las psiconarraciones. Igual pueden visitar mi página web de la escuela sistémica.cl, www.escuelasistémica.cl. Perfecto. Que sería la Escuela Sistémica de Chile, donde yo dirijo hace casi ya 20 años de trabajo. Bueno. Ahí me pueden escribir también, ¿no? contacto@escuelasistémica.cl. Perfecto, pues muchísimas gracias por colaborar en este episodio, Sandro. Hey, Fede. Sí. Cuénteme lo que podemos esperar del siguiente episodio. Pues en el siguiente episodio nos enfocaremos en el supuesto productivo número 5. La gente se ríe más pronto de lo que pensamos. Explicaré el supuesto, unas técnicas provocativas y cómo utilizarlas en la consulta, y invito a un profesional para hacer una entrevista como hoy.
Te invito a reaccionar. Deja tus comentarios, preguntas y peticiones bajo el episodio por el sitio web terapiaproductiva.es o por mail info@terapiaproductiva.es. En un siguiente episodio los atenderé. ¿Quieres saber más ya sobre la terapia productiva? Visita mi sitio web para buscar el libro sobre la terapia productiva en castellano, y también es posible hacer cursos online. Nos vemos en 2 semanas. Hasta la próxima.